Porque sin Dios nada somos. Fuera de Él nada podemos hacer. Amén. Por ejemplo, a los jóvenes que están ahorita en este servicio son privilegiados. ¿Cuántos creen que sus jóvenes son privilegiados? Amén. Porque nacieron dentro de una cuna cristiana, por decirlo así, o las familias, los padres de estos jóvenes estaban dentro de la iglesia cuando ellos nacieron, ¿verdad? Y eso los hace privilegiados porque ellos, amén, no tuvieron que pasar el proceso, el sufrimiento, las tentaciones que los demás jóvenes de su edad están pasando porque sus padres no vienen a la iglesia, ¿sí o no? Amén. Entonces, jóvenes, ustedes tienen el privilegio de estar en este lugar. Prácticamente ustedes todavía no tienen el conocimiento del mundo exterior que los está esperando allá afuera para el momento de que alguno decida ya no venir a la iglesia. El mundo de allá afuera es cruel. El mundo de allá afuera les va a dar duro. Amén. El mundo de allá afuera los va a rechazar cuando ustedes ya no puedan dar el máximo. Amén. Y eso es a lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, que tienen que permanecer dentro de la iglesia, dentro de la palabra de Dios. Amén. Para que el mundo no los pueda golpear. Amén. Y vamos a estar viendo una enseñanza acerca de las consecuencias de estar fuera de la cobertura de Dios. Y solo voy a poner 2 ejemplos de los cuales está en la Biblia. Amén. ¿Y por qué vamos a ver esa enseñanza hoy? Porque en el trayecto que yo tengo de estar en la iglesia y fuera de la iglesia, me ha tocado escuchar comentarios, ¿verdad? No aquí, sino que, por ejemplo, cuando yo estaba joven, ¿verdad? Ya ahorita ya estoy algo viejo. Cuando yo tenía mis 16, 17, 18 años en adelante, yo iba a una iglesia, ¿verdad? Y iba a la iglesia con unos 3 o 4 amigos y unas 2 muchachas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros íbamos a la iglesia, amén, veíamos muchos jóvenes, ¿verdad? Entusiasmados, ¿verdad? Con ganas de seguir adelante, ¿verdad? Pero cuando yo ahorita que ya estoy grande, veo al pasado, retrocedo o miro a los que eran mis amigos, la mayoría ya no está yendo a la iglesia, ¿verdad? Algunos ya partieron a la presencia de Dios, pero ellos se alejaron de la iglesia, ¿verdad? Y el mundo les dio duro, ¿verdad? El mundo nos va a dar duro. El enemigo está allá afuera y es el príncipe de aquel mundo, de aquel sistema. Y en el momento que uno de nuestros jóvenes quiera tomar la decisión de salir de la cobertura de Dios e irse para el mundo, entonces es ahí donde el enemigo lo está esperando para revolcarlo, para hacerse de él, gobernar su mente y así poder gobernar su cuerpo y meterle un montón de cosas en su cabeza, las cuales si nosotros como padres no tenemos la sabiduría y no estamos agarrados de la mano de Dios, no vamos a poder instruirlo, no le vamos a poder dar consejos, ¿verdad? Para que él pueda regresar a los caminos del Señor. Solamente Dios y en él, ¿verdad? Para que le traiga convencimiento de que necesita volver a casa. Amén. Entonces dice, estar fuera de la cobertura de Dios es como montarse en un carro sin frenos en una bajada. Tarde que temprano terminará estrellándose. Amén. Pero bajo la cobertura de Dios tenemos la confianza y la seguridad que Dios tiene el control de todo, aunque el enemigo trate de destruirnos, no podrá. ¿Por qué?
Ahorita estoy empezando que estamos dentro de la cobertura. ¿Por qué? Porque Dios nos protege. Porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, y gracias a ese sacrificio nosotros tenemos la cobertura de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que tienen la cobertura de Dios sobre sus vidas? Amén. Porque dice que nosotros estamos en la palma de su mano, donde el enemigo no tiene autoridad y no nos podrá tocar. Amén. Nosotros creemos eso. Yo creo eso. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que sus hijos están bajo la cobertura de Dios? Amén. Lo tenemos que creer porque nosotros estamos viniendo. Porque ¿qué dice su palabra? Cree tú. Amén. Y tu casa y toda tu casa será salvo. Amén. Entonces, si nosotros como padres estamos aquí, los estamos trayendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, entonces ellos se están participando de esa cobertura. El problema va a ser cuando ellos tomen la decisión, cuando ellos tengan que tomar esa decisión de seguir o de no seguir, porque va a llegar un momento donde van a tener que decidir si venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Y es ahí donde lo que nosotros le hemos enseñado por medio de la palabra, lo que los va a ayudar a tomar la decisión correcta. Amén. En Salmos 23, 4 al 6 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Eso es estar bajo la presencia de Dios, bajo la cobertura de Dios. Aunque andemos en el valle de la sombra y de muerte, dice que no temeremos mal alguno, porque ahí está Dios. Amén. El enemigo no va a venir a ponerle ideas a un cristiano que le cree a Dios diciéndole: ya no sirves para nada, quítate la vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Si el enemigo viene y le dice: ya no sirves para nada, quítate la vida, Dios le va a decir: para mí tú vales mucho. Amén. Por medio de su palabra. Amén. Entonces, cuando el enemigo quiera destruirte, siempre Dios va a estar delante de ti para pelear tus batallas. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Nuestros jóvenes lo que tienen que hacer es creer que Dios está con ellos en las escuelas, donde quiera que ellos vayan. Dios está con ellos y ellos están bajo la cobertura. Amén. Y eso es lo bueno de Dios, ¿verdad? Que aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros pecamos todos los días, esa cobertura no se aleja de nosotros. Amén. Somos nosotros los que a veces decidimos salirnos de esa cobertura. Entonces, para esto vamos a ver dos ejemplos. El número 1 dice: vamos a ver uno dentro de la cobertura de Dios, donde no me voy a enfatizar mucho, y vamos a ver el otro fuera de la cobertura de Dios. Y el número 1, que es dentro de la cobertura de Dios, vamos a ver un hombre que sufrió, que lo perdió todo, y vamos a ver, ¿verdad? Involuntariamente este hombre sufrió y lo perdió todo. Y en el ejemplo número 2 vamos a ver que también un hombre lo perdió todo, pero voluntariamente. Amén. Entonces dice, vamos a ver Job 1, del 1 al 3, y de ahí nos vamos a saltar Job 8 al 10. Amén. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande
que todos los orientales. Amén. El 8 dice, después de que nos damos cuenta todo lo que este hombre tenía, ¿verdad? Ya en el 8 dice, y Jehová dijo a Satanás. Ustedes pueden en su casa seguir leyendo el texto completo, pero aquí solo nos vamos a saltar al 8. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? El 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ¿cómo estaba Job? Dice que él estaba cubierto. Amén. La palabra de Dios no miente, ¿verdad? Si la palabra de Dios dice que Dios tenía protegido todo lo que Job tenía, es porque es cierto. Entonces, ahí estaban protegidos sus hijos. Amén. Ahí estaban protegidos sus hijos, porque la palabra dice que todo, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres venimos a la iglesia, los instruimos a él, basado al conocimiento que tenemos, y bajo esa instrucción, amén, ellos están siendo cubiertos, amén, ellos están siendo protegidos, amén. Todo es de que nosotros tengamos fe, le creamos a Dios de que nuestros hijos están en sus manos. Amén. De esa manera nos damos cuenta de que estar dentro de la cobertura de Dios es un beneficio para todos nosotros. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Algo muy importante aquí. ¿Se recuerdan que el pastor hizo una mención acerca de que cuando nosotros seguimos a Cristo, el bien y la misericordia, los bienes materiales, nos siguen a nosotros? Amén. Cuando nosotros dejamos de seguir a Cristo por seguir las cosas materiales, ahí tenemos un problema. Porque Cristo no va a andar detrás de nosotros buscándonos. Amén. En este sentido de la palabra. Cristo no te va a perseguir para decirte, vente bajo mi cobertura, ¿verdad? Porque si tú estás prefiriendo los bienes materiales, lo estás rechazando a Él. Amén. Entonces la cobertura del Señor está aquí, pero nosotros a veces decidimos salirnos de esa cobertura, ¿verdad? Y es ahí donde el enemigo aprovecha. Entonces, cuando tú sigues a Cristo, el bien, la misericordia, los bienes materiales te seguirán a ti. Amén. Entonces, y eso es bueno. Ahora vamos a ver el otro. Dice, esto es todo lo contrario, ¿verdad? Del que se aleja de la cobertura de Dios. Entonces, el que está bajo la cobertura de Dios tiene protección, él, su familia y sus bienes. Pero mire qué le pasa al que está fuera de la cobertura de Dios. Y el ejemplo número 2 lo vamos a encontrar en Lucas 15, del 11 en adelante. Amén. La palabra del Señor dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él le repartió. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue a hacer, dice, y se arrimó a uno de los a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda
para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Cuando estás bajo la cobertura de Dios, tenemos lo que necesitamos y para dar. Cuando nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, lo que supuestamente teníamos y nos llevamos, se va a terminar. ¿Por qué? Porque la fuente que nos suministraba ya no nos va a seguir suministrando igual las cosas. Amén. Porque ya estamos fuera de la cobertura de Dios. Entonces, jóvenes, cuando llegue ese momento esperado, cuando ustedes ya se sientan mayores de edad, cuando ustedes sientan que ya pueden volar solos, cuando ustedes piensen de que ya no necesitan de nosotros como padres, háganse la pregunta: ¿realmente quiero vivir yo bajo la cobertura de Dios? ¿O realmente quiero vivir yo fuera de la cobertura de Él? Amén. Porque en el momento que ustedes decidan salirse del hogar de sus padres, ya no van a tener esa cobertura. ¿Por qué? Al menos de que ustedes se salgan del hogar de sus padres, pero persistan en la congregación, en la iglesia. Amén. Porque dentro de la familia, dentro del hogar de sus padres, ustedes tienen comida, ustedes tienen calzado, ustedes tienen ropa, ustedes tienen todo lo necesario para vivir. Y si eso necesario se les termina, nosotros como padres estamos responsabilizados para volverles a dar lo que se les ha terminado. Pero una vez ustedes tomen la decisión de salirse, no van a venir corriendo y van a decir: papá, ya se me terminaron los zapatos, dame para más. Ya ustedes se van a hacer responsables de sus cosas. Amén. Así cuando si ustedes dicen: yo ya soy mayor de edad, yo ya no quiero ir a la iglesia y tú ya no me puedes llevar porque yo ya soy mayor de edad, entonces yo me quedo. Cuando ustedes decidan quedarse, entonces ustedes van a ser dueños de sus propias decisiones. Y si ustedes no toman buenas decisiones en ese momento, no les va a ir nada bien. Las decisiones que ustedes tomen les va a afectar su futuro, para bien o para mal. Entonces, antes de tomar una decisión, pregúntense, póngansela a Dios, si la decisión que ustedes van a tomar es la correcta o no. Y de esa manera Dios les va a ayudar a ustedes a elegir la mejor decisión. Siempre recuerden que fuera de la cobertura de Dios no somos nada. No somos nada. No tenemos nada. Aparentamos tener algo. Los ricos aparentan tener algo, pero no lo tienen. ¿Qué dice la alabanza? Que con Dios somos ricos, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque con Dios lo tenemos todo. Amén. Si ustedes quieren prosperar, permanezcan dentro de la iglesia. Busquen la palabra del Señor. No se atengan a que sus papás les enseñen, ¿verdad? Pídanle a Dios el deseo de buscar la palabra de Dios. Porque miren, ese beneficio puede llegar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. De ustedes depende de que la generación que viene detrás de ustedes permanezca dentro de la iglesia, porque si ustedes permanecen, sus hijos van a permanecer porque ustedes los van a instruir. Si sus hijos permanecen, los hijos de sus hijos van a permanecer porque ellos los van a instruir. Amén. Y de esa manera van a poder ver toda su generación dentro de los caminos del Señor. Amén. Pero fuera de la cobertura de Dios, eso no va a ser posible. Solamente Dios, que tenga misericordia, nos puede ayudar. Amén. Entonces dice que este hombre deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos, porque todo lo que él tenía se le había acabado. En el tiempo que él estuvo viviendo en la casa de su padre, ¿cuántas veces creen ustedes que él llegó a ese extremo de desear la comida de los cerdos? Porque me imagino que su padre tenía cerdos, tenía vacas, y yo estoy seguro que lo mandaba a trabajar, a apacentar eso también, y él veía la comida de los cerdos y de las vacas y no se le antojaba. ¿Por qué? Porque había
alimento en su estómago, ¿verdad? Pero en ese momento no había comido nada. Pero el que le suministraba el alimento ya no estaba ahí para suministrarlo, porque él ya no estaba bajo la cobertura del Padre, ¿verdad? Sí captan lo que quiero dar a entenderles, ¿verdad? Entonces, cuando él toma la decisión de salirse de la casa de su padre, prácticamente cortó, ¿verdad?, el cordón umbilical donde iban los suministros para él, ¿verdad? Y dijo, yo ya no los necesito, lo corto, le hago un nudo y me aparto. Él se apartó y dijo, yo puedo hacerlo solo. Pero es mentira, jóvenes, solos no lo pueden hacer, necesitan a Cristo. Necesitan a Jesús, necesitan la palabra del Señor para que vaya con ustedes. Es necesario, ¿por qué? Porque allá afuera la vida es dura. Fuera, si estando en Cristo Jesús, a veces nos golpea fuerte, a veces llegan momentos en los que nosotros tenemos necesidades, pero tenemos la confianza de que Dios tiene todo bajo control y de que Él nos va a suministrar de lo cual ahorita estamos necesitando. Amén. Porque David decía que él fue joven y envejeció, se puso viejito y dice que no vio justo desamparado, ¿verdad? O sea, no vio a ninguno de los seguidores de Jesús, de los que buscaban a Dios, necesitando algo de comer. ¿Por qué? Porque dice que Dios los sustentaba. Amén. Entonces es mejor estar dentro de la cobertura de Dios que fuera de la cobertura de Dios. Como que como que si hiciera algo ahorita para el invierno y dijera, yo ya no quiero estar dentro de mi casa, ¿verdad? Y se sale a querer dormir allá afuera, ¿cómo le va a ir? ¿Verdad? No creo que dilate 2 horas allá afuera para el tiempo del frío. Se va a morir de frío, pero dentro de la casa tiene calorcito, amén. Tiene chocolatito calientito que mami lo hizo, ¿verdad? Tiene cafecito con pan que mami lo hizo, ¿verdad? Y el pan que porque papi fue a trabajar lo pudo comprar, ¿verdad? Entonces dentro de la casa lo tenemos todo. Fuera de la casa, ahí no hay nada. Entonces ustedes van a tener que tomar esa decisión y tengan mucho cuidado. Y aquí le vamos a poner un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Acerca de, ¿se recuerdan de cómo se llamaba la oveja que el pastor mencionó la vez pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba la ovejita? La que le creció el pelo, se le torcieron sus uñas, le daba calorcito. Cuando el pastor estaba dando la enseñanza, dije, yo creo que esa la voy a agregar. ¿Amén? Dije, yo creo que esa la voy a agregar a la enseñanza. Dice, cuando una oveja se aparta del rebaño, también se aparta de su pastor. Entonces esa oveja pierde la cobertura del pastor, como lo que le pasó a la oveja Cris. Amén. Dice, una vez separada del rebaño, iba directo a la muerte, quedando vulnerable para los ataques del enemigo. ¿Qué es lo que anda buscando el enemigo? Dice que él anda alrededor ¿de quién? De nosotros. ¿Qué anda buscando? ¿Qué es lo que anda buscando el enemigo alrededor de nosotros? ¿Verdad? Buscando a quien devorar, buscando un espacio, ¿verdad? Buscando, pero cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, Él anda dándole vueltas, nos anda dando vueltas a nosotros, pero hay alguien que le impide, ¿verdad? Golpearnos, azotarnos, ¿verdad? Y aún así, si Dios permitiese, como lo permitió con Job, Dios nos va a dar la fuerza para que nosotros podamos soportar. Pero fuera del mundo somos como ovejas vulnerables en medio de la noche, ¿verdad? Destinadas para que el lobo venga y nos devore, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tienen que tener. La oveja Cris, cuando se apartó de su pastor, empezó a ver cambios en su vida. Y eso es lo primerito, jóvenes, que ustedes van a ver en la vida de ustedes cuando, si Dios quiera no, ¿verdad? Que ninguno de los jóvenes de aquí se aparte. Pero cuando un joven, pongámoslo así mejor, cuando un joven se aparta de los caminos de Dios,
empieza a haber cambios en su vida. Cuando un joven se sale fuera de la cobertura de sus padres terrenales, empieza a haber cambios en su vida. Como por ejemplo, aquí en este país, lo primerito que tiene que buscar dónde vivir, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que hacer. Oh, ya estoy mayor de edad, ya me puedo ir. Ok, empiece a buscar dónde vivir. Después de que ya encontró dónde vivir, tiene que llevar el dinero para pagar la renta, ¿verdad? Ahora, si usted va a buscar un cuarto de renta, usted tiene que dar $500 de depósito más un mes de renta. Entonces ya estamos hablando de $1,500. Entonces, si ese joven se aparta, dice yo ya soy mayor, se va, tiene que empezar a luchar por conseguir esos 1,500 que estando dentro de la casa del padre no tenía necesidad de conseguirlos. Ahora él tiene que trabajar. Y como él tiene que trabajar, ya no va a venir a la iglesia porque el trabajo le va a quitar el tiempo. Cuando estaba con sus padres, él no tenía la necesidad de trabajar porque papi y mami suministraban lo que él necesitaba. Amén. Pero fuera de la cobertura de los padres vienen las necesidades. Entonces, número 1 dice, la lana crecía y no estaba ahí el pastor para que la esquilara, ¿verdad? Para que le recortara esa lana que iba creciendo día con día. Número 2 dice, empezó a sentir cómo el peso iba aumentando a tal punto que sus pezuñas, ustedes creo que ya leyeron esa historia, empezaron a deteriorarse, amén, sin contar los demás efectos que esto conlleva, ¿verdad? Como por ejemplo lo que estaba diciendo el pastor, que al tener la lana tan gruesa, ¿verdad? Empezaba a sudar, ¿verdad? Y entonces empezaban los problemas de las moscas, las infecciones, amén. Entonces todo eso le pasa a uno como cristiano cuando se sale de los caminos del Señor. Creemos que lo podemos hacer todo, pero en realidad no podemos hacer nada, ¿verdad? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que aprender. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo me doy cuenta que me estoy saliendo de la cobertura de Dios? ¿O cómo nos salimos de la cobertura de Dios? Dice, esto no sucede de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso, amén. Esto va de poquito a poquito a poquito, no lo sentimos, vamos despacio a tal punto que nosotros nos vamos acostumbrando y no nos estamos dando cuenta. Esto es un proceso de desgaste espiritual y sucede así. Al principio, ¿verdad? Dejamos de orar, ¿verdad? Porque ahí se empieza. Ya no oramos, ¿verdad? Entonces ya no tenemos comunicación con el Padre, ¿verdad? Después de que dejamos de orar, ¿verdad? Dejamos de leer la Biblia, amén. Ya no leemos la Biblia, entonces ya no oramos, ya no tenemos comunicación con el Padre, ya no le pedimos, ya no le exponemos lo que necesitamos. Entonces, a la hora de que nosotros dejemos de leer la Biblia, entonces ya no nos va a responder, porque de la manera que Él nos responde, ¿cómo es? Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros escuchamos una enseñanza, cuando nosotros venimos a la iglesia, amén. Entonces ya no leemos la Biblia. Después, como ya no tenemos ese hábito de orar y de leer la Biblia, entonces viene y nuestros pensamientos, amén, dice, y tus pensamientos, dice, después como ya no lees la Biblia, ya no te llenas, ¿verdad? Dice, después de que ya no oras, ya no lees la Biblia, entonces tus pensamientos ya no se llenan de la palabra de Dios, amén. Entonces, cuando nosotros no estamos pensando en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos que estar pensando en algo más, porque así es nuestra mente. Tiene que estar ocupada, ¿sí o no? Entonces, si nosotros no leemos, no oramos, entonces, ¿en dónde van a estar nuestros pensamientos? Amén. Entonces, viene el enemigo y los empieza a llenar de cosas que el mundo ofrece. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar,
Nuestros pensamientos ya no están en la palabra del Señor. Entonces viene el enemigo y se aprovecha de eso y empieza a poner pensamientos en nuestra mente, pensamientos que el mundo ofrece, como por ejemplo, digo yo, tal vez necesito un carro nuevo, ¿verdad? Tengo uno, pero necesito uno para salir, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya lo pensé y eso va a venir 2, 3, 4 y cuando yo menos lo espere, yo ya me metí al dealer a agarrar un carro nuevo porque ese lo quiero usar para salir. Entonces, el primer mes está bien, tal vez tengo la capacidad o algo en el bolsillo, ¿verdad? Y doy el primer depósito, ¿ah? Llego yo con mis $4,000 y digo, aquí están, ¿verdad? $4,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Viene el segundo mes y tal vez yo pueda seguirlo manteniendo. Viene el tercer mes, el tiempo del agua y se acabó el trabajo. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a obligar a buscar otro trabajo. Entonces, ya no leo, ya no oro, ya no pienso en la palabra del Señor. Ahora mis pensamientos ya están, ¿qué voy a hacer para pagar la letra del carro? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer para poder suministrar a mi familia? O como joven, ¿qué voy a hacer para poder pagar la escuela? ¿Verdad? ¿O qué voy a hacer para poder pagar la renta? Tengo que buscar otro trabajo, es lo primerito, ¿verdad? Y es ahí donde el enemigo empieza a meter pensamiento tras pensamiento en nosotros, ¿verdad? Y empieza a ofrecernos un montón de cosas. Después te vas separando lentamente de la iglesia, ¿verdad? Como ya tus pensamientos ya están en trabajar, ya conseguimos otro trabajo, entonces viene nuestro pensamiento y dice, ya no me queda tiempo para la iglesia, ¿verdad? Y como es más fácil salirse de la iglesia y decir, si yo me salgo de la iglesia, voy a poder lograr lo que necesito, supuestamente, ¿verdad? Porque no lo necesitamos, ¿verdad? Entonces empiezas a separarte lentamente, te empiezas a sentir lejos, ¿verdad? Como si estuvieras en un lugar extraño en el cual no encajas. Cuando nosotros empezamos a separarnos de la iglesia, nos empezamos a sentir lejos, ¿verdad? Venimos tal vez 1 o 2 días y ya vemos que los hermanos ya no nos hablan, ¿verdad? Tal vez nos dimos cuenta que no nos extrañaron el primer día y eso golpeó nuestro corazón, porque el enemigo es astuto. Va a venir y le va a decir, ¿va? Porque ya, recuerde que usted ya no lee, bueno, pongámosle yo, recuerde que yo ya no leo la palabra, yo ya no oro, ya mi pensamiento está en pagar el carro, entonces prácticamente yo le di permiso al enemigo para que empezara a meter ideas a mi mente. Cuando yo vengo a la iglesia, primero digo, ya no sentí la presencia de Dios, ¿verdad? La alabanza no estuvo, porque para eso somos buenos, la alabanza no estuvo buena, ¿verdad? La predicación no la entendí, ¿verdad? Y no es que el de la alabanza haya fallado, no es que el de la predicación haya fallado, no es que los hermanos no me quisieron hablar, es que yo ya no vengo con la disponibilidad de adorar a Dios, ¿verdad? A veces yo voy a venir solo por venir a cumplir, para que me vean ahí sentado y no hablen de mí, pero que el corazón, ¿dónde lo tengo? Allá en la deuda, ¿verdad? Pongámosle así. Entonces sigue el enemigo atacando tu mente, ¿verdad? De ahí dice, tomas la decisión de no volver más porque nadie te presta atención y te sientes que ya no formas parte de la familia de la fe. Entonces es ahí donde el enemigo viene y te empieza a decir, tú ya no eres parte de esto, ¿verdad? Sin contar de que ya deliberadamente sigues pecando más y más. Porque si nosotros estando dentro de la iglesia le fallamos a Dios, imagínense cuando nosotros nos empezamos a rebelar, le vamos a fallar a Dios con más frecuencia. Entonces es ahí donde viene el enemigo y te dice, tú ya no formas parte de este lugar. ¿Qué haces aquí? ¿Verdad? ¿Qué buscas aquí? Si ya ellos no son tu familia, tú le fallaste a Dios, no mereces estar aquí.
Entonces es ahí donde el enemigo empieza a subirse dentro de ti, y entonces cuando vienen esos pensamientos se convierten en una acción, y esa acción es la decisión de salirte de la iglesia, ¿verdad? Y es ahí donde dices, ya no formo parte, ¿para qué vengo? Vengo yo, los hermanos no me saludan, vengo yo, la hermana no me habla, vengo yo, ya no siento la presencia de Dios, yo creo que Dios ya me abandonó. Yo creo de que Dios ya no me ama. Yo creo de que Dios, y el enemigo está ahí, sí, ya no te ama. Yo creo de que Dios ya no quiere ayudarme. Y el enemigo, sí, él ya no te quiere ayudar, ¿verdad? Una vez alguien me dijo, ¿por qué voy a yo? Dice, ¿por qué? Yo le estaba hablando de que viniera a la iglesia. Él se dormía en un cuartito de los de ahí. Y yo le dije, ¿y por qué no vienes a la iglesia? Le digo, yo deberías de congregarte aquí con nosotros y buscar a Jesús. Y me dice, ¿por qué voy a buscar yo a alguien que no quería morir por mí? Y le digo yo, ¿cómo está eso? Le digo yo, sí, me dijo. ¿Y por qué crees tú que Jesús no quería morir por ti? Mire lo que es el enemigo, güey. Porque Jesús dijo en aquel versículo de la Biblia, me dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Cuando Jesús viene y dice que él, ¿verdad? Él la interpretó como quien dice, Padre, si es posible, yo no quiero morir por ellos. Pero mira el enemigo cómo le da la vuelta a las cosas. Entonces me dice, ¿cómo voy a ir yo a seguir a alguien que no quería morir por mí? Y le digo, sí, él sí quiso morir por ti. Él murió por ti, le digo. Él derramó su sangre por ti. Pero dése cuenta, él dice que iba a una iglesia católica, pero desde que él escuchó esa parte de la Biblia, entonces él ya decidió no ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Entonces cuando todos esos pensamientos vienen, decides alejarte de la presencia de Dios. Y ahora viene lo bueno, dice, fuera de la cobertura te vuelves presa fácil para el enemigo, y él, dice, se aprovecha de eso y te empieza a envolver en la red de sus mentiras. Y es ahí donde dice, ya este es mío, ¿verdad? Ya este lo tengo entre mis garras, ¿verdad? Y ahí va a ser el problema para salir de ahí, porque ¿cómo nos escapamos nosotros de las garras del enemigo? Solamente Dios teniendo misericordia, ¿verdad? Y nos regresa, ¿verdad? Porque Él puede hacerlo, pero voluntariamente ya no vamos a poder hacerlo. Con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Con nuestras propias fuerzas somos inútiles. Necesitamos a Dios para poderlo lograr. Entonces dice, empieza a poner pensamientos negativos en tu mente y te llena de rebeldía para que cuando venga alguien a buscarte y a animarte, tú lo rechaces. Perdón. Una vez estaba yo trabajando en una jardinería con un señor y me dice, ¿tú vas a la iglesia? Sí, le digo, gracias a Dios, le digo, lo invito para que vaya ahí con nosotros. Le digo yo, ya le di los días de servicio y le digo, es bueno que busquemos de Dios, le digo yo, porque pues Él nos ama. Y me dice, no, dice, yo no necesito que tú me vengas a decir qué es lo que Dios quiere conmigo, dice. Orgullosamente él dice, yo antes cantaba en la iglesia y predicaba, dice. Entonces yo me sé la Biblia al revés y al derecho, me dice. Y le digo, entonces, ¿por qué no vale? Porque no, dice, no quiero. Pero ¿qué es lo que creen ustedes que está pasando ahí? ¿O quién creen ustedes que está obrando ahí? La rebeldía, ¿verdad? Y esa rebeldía Satanás la pone cuando ya estás fuera de la cobertura para que no regreses voluntariamente. Amén. Entonces, cuando la rebeldía viene a nuestra vida, entonces es ahí donde nosotros estamos en problemas. Porque todo lo malo lo podemos hacer, pero media vez nos hablen de la iglesia y lo rechazamos como que fuera una cosa definitivamente mala para nosotros. Amén. Porque al enemigo no le conviene que nosotros regresemos. ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos después de la devanada que nos da, va a ser un testimonio para aquellos que están siendo devanados. Yo era así, pero Cristo me regresó. Entonces ese testimonio va a hacer que los de allá se vengan para acá, y a él no le conviene tener, ¿verdad? A él no le conviene eso. Entonces él conoce que si pones rebeldía en tu corazón, con esa rebeldía no vas a escuchar, vas a cerrar tu corazón
cuando alguien te venga a hablar de la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer 1 Pedro 5:8. La palabra del Señor dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Cuando el hijo pródigo salió de casa, se fue al lugar, dice, se fue a jugar en el terreno del enemigo, siendo así presa fácil para él. Cuando nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, nos metemos al terreno del enemigo. Y él en su casa puede hacer lo que quiera contigo, pero tú dentro de la cobertura de Dios, aunque él quiera hacer lo que quiera, no va a poder, al menos que Dios le dé permiso, ¿verdad? Y eso es algo bueno que tenemos a nuestro favor. Entonces, es bueno mantenernos dentro de la cobertura de Dios. Jóvenes, es bueno que se mantengan dentro de la cobertura de Dios. Aquí dentro de la cobertura de Dios no va a ser fácil, en el sentido de que van a tener pruebas, van a tener luchas, ¿verdad? Van a ser golpeados porque esas cosas son necesarias para que nuestra fe crezca, ¿verdad? Para que nuestro amor por Dios crezca, pero la diferencia es que Él está con nosotros. Amén. Que Él nos protege. Él nos da la fuerza para seguir adelante, porque Él es fiel y justo y no dejará ser tentado más de lo que podamos nosotros resistir. Amén. Entonces el hijo pródigo viene y se va a jugar a los terrenos del enemigo, y de esa manera se convierte presa fácil para él. Dice, primero lo trató bien. Amén. Porque la Biblia dice que él empezó a derrochar todo su dinero, ¿verdad? Usemos un poquito la imaginación, poniéndole mujeres a su servicio, ¿verdad? Vicios y muchas cosas más a su paso. El enemigo viene y le pone mujeres al frente, ¿verdad? Vicios, porque eso es lo único que él ofrece, ¿verdad? Para que empieces a derrochar lo que con mucho trabajo has construido. Amén. Cuando ya lo tenía entre sus garras, empezó a quitarle todo, ¿verdad? Cuando ya el enemigo ve que te tiene del pescuezo, donde no te le puedes escapar, entonces él empieza a cobrar, porque él no da nada gratis, ¿verdad? Entonces él empieza a decir, bueno, ya disfrutaste, entonces eso no empieza a cobrarse lo que te ha dado, porque algunos los levanta para publicidad y a otros los destruye, los mete bajo el vicio, ¿verdad? Algunos los enaltece dándole dinero, dándole mujeres, dándole riquezas y muchas cosas para que el que está dentro diga, miren, él se salió de la iglesia y miren cómo va prosperando, ¿verdad? ¿Acaso no David decía esto, que él tenía envidia de sus enemigos? Porque ellos prosperaban, ¿verdad? El enemigo haciendo publicidad, ingrato, ¿verdad? Entonces, después de que le quitó todo, dice, primero le quitó el dinero, luego las mujeres, dice, y demás personas que lo acompañaban, dejándolo así completamente solo, hambriento, sediento, ¿verdad? Necesitado. Al principio, cuando él se sale de la cobertura, él lleva ¿con qué? Llegan los amigos, ¿verdad? Y no me dejará mentir de que cuando uno tiene dinero, tiene amigos por doquier. Cuando uno no tiene dinero, es ahí donde deberían de estar los amigos, apoyándolo. Oh, necesitas, mira, tené. Pero no hay, se van, se escapan. Amén. Y esto es lo que le pasó al hombre. Ya viéndose él sin dinero, y ya viendo los demás que ya no tenía dinero, entonces decían, bueno, ya no tenemos nada de qué sacarle, vámonos. Y se escaparon, dejándolo así solo, perdido, ¿verdad? Job también lo perdió casi todo. Nos damos cuenta en la leyenda, en la historia, lo que hemos leído acerca de Job. Todo lo que tenía, lo leímos al principio de cuánto tenía, pero viene él y también lo perdió casi todo. ¿Sabe cuál era la diferencia entre Job y el hijo pródigo? Que él permaneció dentro de la cobertura de Dios, que él lo perdió todo no por su voluntad, sino porque Dios así lo permitió.
Y cuando Dios permite que lo pierdas todo, Él te va a dar la fuerza para que puedas aguantar. Él te va a dar la fuerza para que puedas soportar, para que te puedas sostener. Porque si Él no maldijo a Dios, es porque Dios le dio la fe y la capacidad para sostenerse. Amén. No crean de que nosotros como hombres vamos a poder soportar tanta cosa que le vino. Dios le dio esa capacidad porque dice que Él nos da la fe, ¿sí o no? ¿Verdad? La Biblia dice que Él nos da la fe. La Biblia dice que Él nos da la fuerza para que nosotros podamos soportar, ¿verdad? Y Dios ve si nosotros tenemos la capacidad, y si no la tenemos, seguramente Él nos la va a dar. Amén. Entonces dice, ¿cuál era la diferencia? Que Job estaba, amén, bajo la cobertura de Dios. Job no estaba luchando solo, ¿verdad? Job tenía a Dios de su lado. Job estaba ahí, ¿verdad? Y Dios estaba aquí diciéndole, échale ganas, Job, yo estoy contigo. Amén. Dice que su vara y su cayado le infundirán aliento. Dice que Él estaba ahí para sostenerlo, para alimentarlo, para cuidarlo. Amén. Pero más adelantito estaba la mujer que le estaba diciendo, maldice a tu Dios y muérete. El enemigo usando a la mujer porque a él no lo podía convencer aquí. Él podía tocar lo superficial, pero lo de aquí no lo pudo tocar. Y como él no pudo tocar aquí, entonces no pudo hacer de que Job maldijera a Dios. Pero con el hijo pródigo, sí. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces Job no estaba solo, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. El hijo pródigo estaba luchando solo porque él había tomado la decisión de separarse de la familia de la fe. Amén. De la familia de la cobertura. Amén. Job estaba luchando con Dios, no contra Dios. El hijo pródigo estaba luchando solo contra el enemigo. ¿Y cuántos creen ustedes aquí veámoslo de esta manera? ¿Cuántos de aquí creen que si un hombre se separa de la cobertura de Dios, tiene la capacidad para resistir al enemigo? Yo no creo que haya un hombre que pueda resistir al diablo si no tiene a Cristo en su corazón. Yo no lo creo, porque Él tiene poder. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, somos más que vencedores. Amén. Y eso es importante que tenemos que entender. Vamos a ver a Juan 15, 5. ¿Qué es lo que dice Juan? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, amén, dice en mí, y yo en él, lleva mucho fruto. En el lado B del versículo dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada porque sin Jesús no tenemos fuerza. Sin Jesús no tenemos autoridad, ni siquiera tenemos las fuerzas para resistirle. Amén. Ni siquiera tenemos las fuerzas para resistirle. En vez de nosotros darle guerra al enemigo, le damos risa. Amén. Es como que venga, ¿verdad? Ustedes siendo adultos y venga un niño de 8 años a quererle pegar y le venga y le diga a usted, ahora yo sí te voy a pegar y te voy a dar una tu buena. Usted en vez de darle miedo le va a dar risa. ¿Por qué? Porque sabe que él no tiene la capacidad. Entonces, cuando nosotros estamos fuera de la cobertura de Dios y el enemigo viene y nosotros lo queremos resistir, él en vez de salir huyendo le da risa. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad. ¿O acaso los demonios que estaban en aquel hombre, cuando vinieron aquellos hombres que le dijeron en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, te ordenamos que te salgas? ¿Acaso ese demonio les dijo, ay, yo tengo miedo, me voy a salir? No les tuvo miedo, les dijo a Pablo, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Y qué es lo que pasó? Los mandó desnudos, dice, les dio una golpiza y los mandó desnudos. Pero cuando Jesús se presentó,
enfrente de aquel hombre que estaba endemoniado, dice que los demonios temblaban ante la presencia de Jesús, ¿verdad? Entonces es la diferencia entre estar con Cristo y no estar con Cristo. Amén. Y eso es bueno. Y ya con esto voy a ir terminando. Por ejemplo, para los que nos están viendo en las redes sociales también, si tú te encuentras en esta situación, amén, que has tomado la decisión de alejarte de los caminos de Dios, yo sé que en más de algún lugar del mundo, más de una persona nos van a estar viendo, amén, que ya se han alejado de los caminos de Dios, amén, que ya tomaron esa decisión de salir de la cobertura de Dios, amén. Dice, y hoy te sientes culpable por haberte alejado de Dios, te sientes rechazado y piensas que Dios ya no te va a perdonar. Déjame decirte hoy que no dudes del amor del Padre, porque aunque te hayas alejado de su cobertura, Él no te ha dejado de amar, ni se ha olvidado de ti. Amén. Y eso es bueno, de que Dios no se olvida de nosotros. Aunque nosotros estamos lejos de la cobertura, Dios todavía nos está esperando. Él quiere que nosotros volvamos a casa. En Lucas 15:20 dice, y levantándose, hablando del hijo pródigo, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio. Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando nosotros tomamos la decisión de regresar, Dios se mueve a misericordia y nos perdona. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Si nosotros conocemos a alguien que se alejó de los caminos de Dios y está en ese problema, nosotros animémosle a seguir adelante. Digámosle que Dios lo ama, de que Dios quiere tener nuevamente esa relación, de que fuera de la cobertura de Dios Él no es nada, pero dentro de la cobertura de Dios Él vale. Amén. Él tiene poder, porque la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Jóvenes, animen a sus amigos a buscar de Cristo. Amén. Poco a poco. Tal vez no tienen la capacidad para hablar, pero sus acciones, las acciones que nosotros hacemos hablan más que 1000 palabras. Amén. Por nuestras actitudes nosotros podemos predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque alguien va a preguntar cómo es posible que este joven ande así, se porte tan bien, qué es lo que practica, qué es lo que hace, y yo estoy seguro que más de alguno va a poder va a tener la curiosidad de saber qué es lo que está pasando. Y es ahí donde ustedes le tienen que decir, es que yo voy a la iglesia, es que Jesucristo vive en mí, Jesucristo reina en mi casa. Amén. Yo los dejo con eso, hermanos, que animemos a los demás a venir a la iglesia, a buscar de Dios, ¿verdad? A decirles que fuera de la cobertura de Dios nosotros no tenemos poder, no tenemos capacidad, pero dentro de la cobertura del Señor somos más que vencedores. Amén. Si le puede dar una ofrenda de palmas al Señor, amén, por su palabra y porque Él es bueno, amén.